¿Cuántos años tenías, Master, más o menos en aquel tiempo? Pues como 14 años. Y luego a los 15 años me tocó el caso de Yamamoto. Cuando en el 78, ya ibas rumbo a la profesionalización de... Izhuatlancillo, aparece esta persona. ¿Qué es el caso de Yamamoto? Fue muy llamativo porque el periódico lo sacó. Muchos decían que porque era marihuano y que no quiso pagar la cuenta. Y empezaron a ver una serie de cosas en el periódico porque primero sacaron el caso y después le echaron carretilla. Yo realmente no me la tragué. Y en una ocasión, no sé por qué razón, me toca ir a comer memelas por donde él vivía. Uh-huh. Y entonces, Yamamoto, le gritaban y él siempre saludaba, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿él es el del caso de Izhuatlancillo? Y se voltean a ver los señores y la señora de las memelas. Y, o sea, era yo un niño para preguntar eso, ¿no? Uh-huh. Y me dice, sí, así es. Deja al señor en paz. Pues yo nomás pregunté. Pero me llamó la atención. Pasó el tiempo. Era Yamamoto por las motos Yamaha, ¿no? Es que él tenía una moto Yamaha. Y también aparte era fanático de Yamamoto, el que había atacado Pearl Harbor, el comandante contra el almirante. Por eso se puso Yamamoto. Sí. Y hablando siempre, ahí me empecé a dar a conocer de que a mí me gustaba el tema ovni. En una ocasión coincidimos, estaba él sentado comiendo memelas, igual que yo, porque ese lugar donde íbamos a comer porque estaba muy rico. Y entonces dice, este es el niño que preguntó sobre ti, le dice la señora. Y se voltea a Yamamoto y me dice, ¿y tú quién eres? Ya, pues le expliqué, ¿no? Dice, dice, no, pues sí. Dice, no, dice, pero lo que dice el periódico es mentira. Digo, ¿por qué no me platica? No te digo para anotar, pero sí tengo retentiva. Y empezó a decirme que él, esa noche, pues, llegó en su tercer turno, porque antes podías tener 3 turnos con un taxi, ganaba muy buena lana. Dice que llegó, fíjense en este caso, llegó bañado, llegó rasurado y bien vestido, como debía ser. Llegó y se puso en el lugar, que era por la bombilla ahí en Orizaba. Entonces salieron 5 borrachos que querían que los llevaran a Izhuatlancillo. Y eran como las 2 de la mañana. Nadie los quería llevar. Que aparte que era lejos, que era un pueblo inhóspito y que no había ni camino, normalmente cuando vienen tomados no quieren pagar la cuenta. Entonces tenían el riesgo Son puras broncas, ¿no? Sí, puros problemas. Entonces tenían el riesgo de que si los llevaban no les iban a pagar. Esa fue la consigna, el por qué nadie los quiso llevar. Pero como él empezaba el turno y cuando le pidieron que si los llevaba, él les dio un número como para que no, o sea, para que no se animaran y que le dicen sí. Entonces, a ver el dinero, le sacan el dinero, acá está, llévanos por favor. Oh, sí, fue y los dejó. Cuando viene de regreso, empieza a ver luces, en el cerro empieza a ver luces extrañas. Y le empieza, en aquel entonces estaba la banda civil, y le empieza a decir al señor Arias, que trabajaba ahí como ayudante de seguridad, y le dice que había brujas. Y le dice, ¿brujas? Dice, sí, yo estoy viendo brujas. Y dice, oye, Yamamoto, dice, pero aquí no hay brujas. Dice, no, dice, pues esas luces que yo veo, no sé qué cosas sean, pero están arriba del Cerro de Borrego. Digo, arriba del cerro de donde está Izhuatlancillo. La cosa que desaparecen, y cuando va en su carro empieza a aparecer luz arriba de su taxi. Lo para el taxi, le quita la energía, y el taxi, coincidentemente con lo que te platiqué de este señor que se cayó el coche, empieza a elevarse el taxi. Cuando se apaga la luz, cae el taxi, arranca el taxi, y pues él desesperado se empieza a pintar, pero como era un pueblo y era alejado y no había camino, empieza a meterle a la chancla al carro. Traía un Ford. Yo no sé si era un Maverick, no sé qué coche era, pero era un carro. Sí, sí. Y entonces viene como loco y empieza a ver que las luces empiezan a aparecer acá, acá y acá. Lo triangulaban. No era un objeto, eran varios. Y lo empezaron a triangular, lo empezaron a triangular, lo empezaron a triangular. Y cada vez que lo atrapaban, o sea que le pegaba la luz, el coche se elevaba y lo dejaban caer. Y así estuvieron jugando con él. Y en una así de esas le grita al amigo Arias y le dice, auxilio, me llevan, me llevan, me llevan. Ya no se supo de Yamamoto.
Entonces el señor Arias lo que hace es llamar a la policía, porque pues, en aquel entonces era un asalto. Estamos hablando de otro tipo de Sí, cosas. sí, sí. Entonces, si era la madrugada, entonces todos los taxistas que había en Orizaba, más la policía, salen a este pueblo a buscar a Yamamoto y no lo encuentran. Y no lo encuentran, y no lo encuentran. Iban a dar a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, y no encontraban a Yamamoto. Hasta que en una de esas, alguien pasa de nuevo, porque andaban viendo, y había un monte, en aquel entonces era un monte algo largo, y vio así como que había algo que con las luces prendidas le reflejaba, y se regresa en el coche y se topa que es el taxi de Yamamoto arriba del monte. Entonces se para y empieza a llamar por radio que estaba arriba de un monte. Entonces llega la policía, llegan los taxistas y empiezan a subir el monte. La primera pregunta es, ¿cómo le hizo para subir el taxi? ¿Cómo? Creo que no había ni huellas del carro, ¿no? No había de que se había seguido derecho y que por la máquina y todo eso había subido al monte. No. Ahí lo botaron. Estaba aplastado. Llegan y se topan con que el coche estaba lleno de hierba. Como cuando tienes tanto tiempo y dejas un coche y se llena, le crece la hierba y enreda las llantas. Entonces eso fue lo primero que vieron. La segunda le están tocando porque pensaban que estaba muerto y de repente se topan con que está despierto, pero Yamamoto tenía cierta característica, estaba barbudo. Y en la mañana se había rasurado. Y en la mañana, en la madrugada se había rasurado. Y estaba con la camisa toda sucia, cuando yo les dije que llegó impecable, llegó limpio. Sí. Cuando sale, no sabía qué le había pasado. ¿Y cómo te subiste? No sé, yo me acuerdo que unas luces, pero no sé nada. Y de repente dice, miren, y vieron las luces arriba del cerro. Todos lo vieron, que las luces jugaban y de repente se pelaron. Ya nadie dijo nada, nadie hizo más comentarios. Sí. Pero dice él que cuando al otro día, que logra dormir y se va a bañar, a la hora de rasurar le arde. Y no entendía por qué le ardía y se va a ver en el espejo y estaba requemado. La mitad estaba requemado. Y recuerda que cuando estaban las luces, él agarra y se asoma en la ventana para ver qué era, y dice que era un objeto gigantesco que emite demasiada luz. ¿Recuerdan la película de Encuentros cercanos de tercer tipo? Sí, sí, sí. Que está basada con hechos reales, donde ellos, al señor que es el técnico electricista, él se asoma para ver y amanece requemado. Dice que él no recuerda, porque tenía tiempo de ir al puerto de Veracruz, con qué se haya requemado, porque todo el día se pasaba durmiendo, no se podía haber requemado con el sol. Entonces se quedó con eso, pero pues ahí lo dejó, y como la gente lo estuvo botaneando, porque a lo mejor se había seguido en el coche y quién sabe qué, ahí quedó. Pero pasan los años, ya se había olvidado ese tema, y empieza a tener pesadillas y sueños extraños, sueños raros que no entendía, y pasó. Entonces yo no entendía cómo apoyarlo, porque no tenía otras herramientas, estaba yo muy joven, y yo le dije, algún día yo voy a buscar la manera de saber qué fue lo que pasó. Es muy largo, pero al final, cuando estaba yo en el 2002, 2003, nos contacta Canal Infinito, de la empresa Claxon Argentina, y nos dice que venían a Orizaba por el caso Yamamoto y por otros casos. Entonces, el caso Yamamoto lo grabamos con él, hablé con él, te digo, ¿te acuerdas de mí? Sí, yo me acuerdo de ti, Juan Carlos. Pues bueno, todo lo firmó, todo se hizo perfecto, y al final le dicen, para que esto sea creíble, señor Jorge, pues se llamaba Jorge, pues queremos que vaya usted con un psicólogo, le van a hacer una regresión hipnótica. No quería. Dice, si quieren los engañamos, y como que no. Queremos que una regresión hipnótica nos diga qué fue lo que pasó. Si quiere, pues no lo va usted a recordar, pero tenemos que saber qué fue lo que pasó. Resulta que Yamamoto accede, y cuando está en hipnosis, que fue un psicólogo de Roma, un italiano que lo hipnotiza, y resulta que empieza a narrar él que cuando está arriba, él lo único que hace es que despierta
y se ve acostado, pero se ve desnudo y que no podía menear ni los brazos, ni las piernas, ni las manos. Y que veía, como ahora es ahora, en aquel entonces veía puras pantallitas, como es un ciber ahora, pero en aquel entonces, en el 78, no había cibers. Vio puras pantallas donde veía a sus amigos y los oía que lo estaban buscando. ¿Cómo? Dice que había unos seres chiquitos que lo querían tocar y que no quería dejarse tocar. Dice que llegó un ser alto y le tocó la frente. Yo siempre he visto que cuando hay casos de abducción y empiezas a gritar, aparecen estos seres altos, te tocan la frente y desaparece el dolor. Piensan que es por un acto de humanidad. Yo pienso que es como para que no estés gritando, o sea, te ponen la mano en la frente y te desaparecen el dolor, que es lo que yo quiero pensar, porque esos seres no son buenos. Hacen ejercicio en el sentido de que se llevan a los niños, a las niñas, se llevan a la gente contra su voluntad, y en un 70% los regresan y en otros no los regresan. Y apenas sacó una persona en un documental donde dice que ella fue la única que regresó de todos sus amigos. Pero lo peor de todo es de que dice que ella logró que la regresaran, pero que se encontró con muchísima gente. Ahí en la nave se encontró con mucha, pero mucha gente, hombres, mujeres, niños, todos. Pero lo peor de todo, que había gente que no era de esa época. Y le preguntan, ¿cómo que no era de esa época? Dice, no, había gente de hace cientos de años. O sea que vamos a pensar en los carnívoros, en la época de Roma, en la época de Egipto. O sea, estamos hablando que los tienen en letargo, los tienen en suspensión animada, ahí los tienen guardados, ya no los regresaron. Gente que se perdió en el tiempo. Se perdió y ahí los dejaron. Y también había otros que encontró con partes de que les habían quitado, o sea que... Como injertos, algo así. No, simplemente estaban muertos. Mutilados. Estaban mutilados, te das cuenta que hacían experimento con, sobre todo, ¿sabes qué? Está mal la palabra, pero con el ano. Ok. El ano es algo que es muy común. Las mujeres que han tenido esta sensación de abducción siempre hablan de abuso sexual y del ano. Si tú recuerdas, el ganado mutilado era la lengua y el ano. Y son estos seres. Entonces, cuando esto sucede, él empieza a llorar y se corta, pero cuando él empieza a gritar, el psicólogo le corta y ya ahí muere. Y ya él quedó ahí. A mí me llamó mucho la atención este caso, porque después de tantas décadas me topo con que el caso era verídico, no había sido ficticio, y había mucha realidad de eso. Y